Entonces, el globo ocular, cuando hablamos de la estructura como tal, tenemos que reconocer que hay tres capas del globo ocular, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la estructura ocular, no. Cuando hablamos de lo que es la estructura ocular, vamos a poner pluma, y hablamos de las tres capas, ¿no? Del ojito. Entonces, este, acá, bueno, una capa externa, eh, que está determinada principalmente por delante, más o menos una quinta parte de todo lo que rodea el globo ocular, una quinta parte o hasta sexta parte es esto de acá anterior, ¿no? Esta parte externa anterior es la córnea, y otra parte posterior, que es la parte blanca dentro de nuestro esquema, que vendría a ser lo que es la esclera, ¿no? Esclera. Una capa media, las cuales vamos a encontrar por delante lo que es el iris, ¿ya? Y el cuerpo ciliar, iris y cuerpo ciliar, y por detrás, es decir, a partir de acá más o menos, en el esquema sería lo que está en rojo, en medio, ¿ok? Lo que está en rojo siguiendo el punto del cursor. Todo eso es la coroides. Coroides. Y una capa interna. Entonces, así tenemos, anatómicamente estamos dividiendo tres capas del globo ocular, externa, media e interna. Y interna estrictamente es todo lo que está en amarillo, tapizando internamente el globo ocular. Eso es la retina. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su peculiaridad y su función y estructura. Entonces, lo ideal es que hablemos de cada una de ellas. Bueno, de córnea vamos a hablar también. De retina vamos a hablar mucho. De lo que menos se habla tal vez es un poquito de capa media uvia, coroides, no mucho. Lo importante en capa media tal vez es el cuerpo ciliar, porque ahí se encuentran los procesos ciliares. Y como ustedes recordarán, ahí se forma lo que es el humor acuoso, tiene que ver con lo que es la formación del humor acuoso y el glaucoma, la presión ocular. Entonces, a nivel externo, la córnea, ¿no? La córnea, espérate, creo que lo tengo acá, no. Entonces, lo que es córnea, tenemos que saber que es una capa refractiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un poder refractivo, así como una lente o una luna que nosotros estamos usando, que tiene una medida, un poder. En el caso, por ejemplo, yo tengo miopía de -1 acá. Entonces, el poder de mi lente es de -1. Entonces, la capa córnea también tiene un poder, pero en este caso la córnea tiene poderes positivos y tiene un poder de más 40 dioptrías en promedio. O sea que es una estructura refractiva muy poderosa. 40 dioptrías, dense una idea, un lente que es -2 o alguien que usa un lente de -8, le dicen, ay, fondo de botella, pero en el otro tiene más 40, o sea, imagínate. Entonces, ¿qué hace la córnea? Ayuda a que la luz proveniente del exterior llegue acá a su superficie y pueda refractarse, es decir, viene así y ya no sigue derecho, sino se refracta, se desdobla. Más que se desdobla, se desvía en su trayecto, se angula. Se angula para que siga discurriendo por todo el contenido, digamos, a través del espacio que está dentro del ojo, en este caso el vitrio, y viene otra luz, la desvía, y la idea es que esto confluye en la retina para que idealmente la persona pueda ver bien. Entonces en eso interviene la parte de la córnea. Pero la córnea no solamente tiene un poder refractivo, ¿no? También sirve un poco de lo que es la protección. Al tener una suerte de barrera mecánica, ayuda a proteger el contenido ocular, mantiene aislado esta bóveda o cámara hermética de lo que es el globo ocular, ¿no? Entonces todo está conciso, hermético, no hay fuga. Tiene un espesor corneal, tiene celularidad. Por ejemplo, acá tenemos que la córnea está compuesta por 5 capas, ¿ya? Entonces sí, vamos a mencionar por acá. Lo vamos a cambiar acá. Y esto vamos a moverlo porque me está estorbando.
Entonces, lo que es la córnea, estamos hablando de 5 capas, que es de arriba a abajo, de arriba o de afuera, yo le digo arriba, la podemos clasificar en orden A, B, C, D, E, y arriba es la primera de las capas, es la más externa y le llamamos capa epitelial. Epitelial. La segunda, B, con la B de Bowman, es la capa, la segunda, que es una especie de membrana basal que sostiene el epitelio, la membrana basal, y encima está el epitelio. Es su membranita. Capa de Bowman. C es la capa central, yo le llamo central porque está en el centro. También le llaman capa colágena, bueno, es el estroma. Y este estroma tiene o determina el mayor grosor de la córnea, porque si toda esta córnea mide más o menos en grosor 500, 540 micras, y todo mide 540 micras, aproximadamente el estroma, solo el estroma está midiendo aproximadamente 480, algo así. Es decir, el micras. El grosor de toda la córnea está predominantemente determinado por el grosor estromal, es la capa más gruesa. La de Semet es la siguiente capa, es la cuarta, y la E de adentro, de adentro, endotelio. La capa endotelial. Como los vasos sanguíneos tienen su endotelio, la córnea también tiene su endotelio, que tiene otra función muy distinta, pero se llama de la misma manera. Y este endotelio corneal nos permite mantener lo que es mantener la transparencia corneal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la córnea al ser una estructura refractiva, si se dan cuenta, la córnea es transparente, pero todo lo demás es opaco, la esclera. Entonces, si la córnea en algún sentido se opacara o se oscureciera, simplemente el ojo ya no vería. Entonces es importante de que esa córnea sea transparente. Y lo que determina la transparencia de la córnea son dos cosas. La avascularidad, es decir, la córnea no tiene vasos sanguíneos, avascular. Y lo segundo es la distribución de las fibras colágenas del estroma corneal. Entonces, como tiene una distribución más o menos regular y simétrica, hace de que las fibras colágenas, me refiero, hace de que la transparencia corneal se mantenga, ¿no? El endotelio tiene una bomba que ayuda a sacar el agua. Cuando la córnea tiene agua, se dematiza y se opaca. Entonces, la que permite que la córnea se mantenga seca es esta bomba que va sacando el líquido y permite que esté seca. Entonces tiene su función también. La esclera es una capa opaca, es estrictamente estructural, ¿no? La verdad que no hay mucho que hablar ahí. Capa media es una capa vascular, es una capa vascular. Entonces, por delante, como decíamos, el iris, ¿ya? Entonces acá en las patologías vamos a ver lo que es la uveitis, esto lo vemos como temas no rentables. Y el cuerpo ciliar, acá en el cuerpo ciliar, dos cositas, ¿ya? O el el músculo ciliar y la pars plana, pars, pars plana y la pars plicata. Entonces, en esta que dice acá pars plicata es lo que es estrictamente vascular. Esta es la capa epitelial. Estos dos hacen la capa epitelial del cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces, esta capa epitelial tiene una parte avascular, que es pars plana, y otra parte vascular, que es la pars plicata. Esta pars plicata, ahí se encuentran los procesos ciliares, que son los encargados de formar el humor acuoso. Entonces, este humor acuoso es el que forma el líquido. Esto que estoy hablando acá, todo el cuerpo ciliar, vendría a ser todo esto que voy a resaltar acá. Más o menos todo este triángulo, ¿ya? La pars plana y la pars plicata
tendrían que estar acá. La pars plicata es esto de acá que se forman como pequeños proyecciones, eso. Y la pars plana es lo que está un poquito más atrás, que ya no hay vasos. Entonces, esta pars plicata, ahí se encuentran los procesos ciliares. Acá se forma el humor acuoso y el humor acuoso viene por acá, bueno, por delante del cristalino y viene por el iris y se drena a nivel de una estructura que se llama malla trabecular en el ángulo irido-corneal. Este es el ángulo irido del iris corneal, de la córnea. Ahí en ese ángulo está la malla trabecular y por ahí se va el humor acuoso. Entonces, la presión de los ojos resulta de un equilibrio entre lo que es la formación del humor acuoso en los procesos ciliares con el drenaje del humor acuoso a nivel del ángulo iridocorneal o a nivel estrictamente ya de lo que es la malla trabecular. Por ahí es una vía de desagüe. Entonces, cuando se mantiene el equilibrio, las presiones normales están bien. Pero si una de estas o aumenta en la producción o disminuye en la secreción, aumenta el volumen como tal de todo el humor y eso hace de que la presión vaya para arriba. ¿Ok? A nivel de retina vamos a decir que está de la capa interna, la retina específicamente hablando, estamos hablando que tiene 10 capas, una capa mm, neurosensorial, y un epitelio pigmentario de la retina, le llaman el EPR. ¿Ya? Entonces, anatómicamente se divide en dos capas, anatómicamente, EPR y retina neurosensorial. Retina neurosensorial. Pero histológicamente se divide en estas 10 capas. ¿Por qué? Porque esta retina neurosensorial tiene 9 capas en sí, dentro. Acá tenemos las capas del membrana limitante interna, membrana limitante externa, la capa plexiforme interna, plexiforme externa, nuclear externa, capa de células ganglionares. Entonces ahí vamos sumando capas y todas esas tienen un orden que me determinan esas nuevas capas. Pero esas 9 capas, digamos que trabajan en conjunto, porque está toda la parte nerviosa. Ahí están las neuronas que llevan la información visual ya para lo que es el nervio óptico y después para el cerebro. En cambio, el EPR es como una especie de membrana basal, es un soporte, son fibras epiteliales. También ahí a este nivel hay una barrera hematorretinal, es decir, ahí es un límite para que no pase sangre a la retina. La retina es una estructura que se caracteriza estrictamente por que debe ser seca, es decir, no debe tener líquido, y ahí participa el EPR, que es la barrera. El EPR, si no funciona, empieza a filtrar líquido y se separa. Se separa el EPR de la retina y se forman alteraciones retinales. El ojo deja de ver. Eso lo vamos a ver luego ya cuando hablemos de patología, ¿ok? Bueno, nos hemos distendido un poquito en ello. Y cuando hablamos de vascularización ocular, tienen que tener en cuenta de que la arteria carótida, la primera rama que estamos teniendo a este nivel es esta, la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica que emite su primer ramo llamada la arteria central de la retina. ¿Ya? Entonces, primera rama de la carótida, la arteria oftálmica, y la primera rama acá manda la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina tiene la peculiaridad que viaja y conjuntamente ingresa al ojo a través del nervio óptico. El nervio óptico ingresa a través de un orificio de la órbita que se llama agujero óptico, es el hueso. Dentro del hueso, ahí el agujero óptico, ahí entra el nervio óptico y al costado la arteria. Entonces la arteria, una vez que entra, va a disgregarse a través de la retina en la parte interna de esta, nutriéndola, de tal manera que los 2/3 internos de la retina están nutridas por esta arteria, la central de la retina. Y el tercio externo, lo más externo de la retina, está nutrida por la capa que está contigua a esta. ¿Se acuerdan qué capa está contigua a la retina, chicos? Van respondiendo para saber que estamos hablando el mismo idioma, si no vamos a tener que ir regresando y avanzando.
¿Cuál es la capa que está contigua a la retina? Lo dijimos hace un momento cuando hablamos acá. ¿Se acuerdan que les decíamos que la capa de la... Exacto, la coroides, muy bien. Porque la capa de la retina es interna. Y la coroides, que es la capa vascular, justamente esos vasos que están ahí, permiten una nutrición por contigüidad. Y la parte externa de la retina es nutrida por la coroides. ¿Ok? Nutre la coroides, la capa externa de la retina, específicamente también la mácula. Entonces la mácula es inervada también irrigada, perdón, también por lo que es la coroides. ¿Ya? Y lo demás de la retina, es decir, lo más interno, vendría a ser lo más amarillo, lo que está más al centro del globo ocular, representaría ya por la nutrición por esta arteria central de la retina. Como les decía acá, los 2/3 internos permite esta, es irrigada por esa arteria, la arteria central de la retina. Y el tercio externo es por difusión, ese es el mecanismo por el cual se nutre. Y viene a partir de la coriocapilar. Quédense siempre con el fénix, chicos. Esto quiere decir que son preguntas potencialmente repetibles y que pueden ser motivo de evaluaciones, ¿no? Entonces, todo el espesor retinal no se nutre por la arteria central de la retina, solamente los 2/3 internos, el externo, la coroidea. Entonces, cuando hablamos de órbita, justo hace un momento les comentaba, hay un orificio, ese es el orificio. El orificio, el agujero óptico, por ahí entra el nervio óptico y al costadito viene lo que es la arteria central de la retina. Sin embargo, mira, acá hay otros agujeros, esfenoidal superior, esfenoidal inferior, que también traen estructuras. Entonces, a nivel de estas estructuras del agujero esfenoidal superior, es muy importante esto porque ahí entran un montón de estructuras que van a tener repercusión en la parte de patología. Porque si yo les digo de que por este orificio, perdón, si por este orificio está entrando el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, el nervio oftálmico, el quinto uno, el del trigémino, el nervio nasal, el nervio lacrimal y las venas oftálmicas, entonces yo les podría decir que una pregunta podría ser, qué sé yo, si, si tengo una lesión clínica aparentemente de tercer par craneal, entonces la pregunta podría ser algo relativo a dónde está la lesión o por dónde discurre ese nervio. Entonces ya se da pie a que tengamos que saber un poquito más de cosas, ¿ya? Entonces, en general, la órbita, que es lo que está, este cono trunco, ¿ya? Que está compuesto por 7 huesos, ¿ya? Cigomático, frontal, maxilar externamente, y ya por dentro es como una pirámide con base anterior. Y la punta vendría a ser el fondo, el fondo donde están los orificios, ¿ya? Entonces tiene caras basales, que vendría a ser la base, cigomático, maxilar y palatino por acá. Los huesos etmoides y lagrimal tienen un poco de base, tienen un poco de cara medial. La cara, acá está la lámina papirácea del etmoides, que es una zona muy frágil y débil, endeble, se puede romper fácilmente también. Y por arriba, pues lo que es el techo de la órbita frontal netamente, un poco esfenoides. Entonces, lo que contiene a partir de esta órbita es, obviamente, contiene el globo ocular, porque en su interior está ahí. También tiene los músculos extraoculares, pues los encontramos ahí. También tenemos grasa, obviamente, porque el globo ocular no es que sea el tamaño de todo este hueso, es más pequeño, digamos que sea algo así. Y todo lo que está rodeándolo, grasa y otras cosas más, estructuras que están alrededor del globo ocular, forman una especie de cojinete o amortiguamiento del globo ocular, porque el globo ocular es muy delicado, entonces necesita
tener esa especie de sostén. Entonces, cuando hay golpes directos, un golpe, un puñetazo, por ejemplo, entonces esas estructuras también ayudan un poco a amortiguar, ¿ya? Sin embargo, la proyección del golpe hace de que la fuerza se transmita a través de estas estructuras, igual pueden llegar al globo ocular y producir un daño, ¿no? Pueden producir desprendimientos de retina o cosas por el estilo, que hacen de que el globo ocular o el ojito ya no vea, ¿ya? Consecuencia de eso. Con respecto a los músculos extraoculares, son 7, estos los vamos a hablar más en cursos de baja rentabilidad. Párpados, tenemos que a nivel del músculos palpebrales, el orbicular de los párpados, ¿ya? El músculo elevador del párpado y el músculo de Müller, que eso creo que me parece que lo mencionamos luego porque tienen una inervación especial para elevar el párpado con el tercer par craneal y el músculo de Müller con fibras simpáticas. Y también intervienen en lo que es la elevación del párpado. Acá, como vemos en la imagen, vamos a sacar esto porque me estorbo un poquito. El músculo de Müller baja por acá y se inserta a nivel del tarso. Este tarso, que es, digamos, todo este es el grosor del párpado. Esto nos va a servir también para ver lo que es ya la anatomía del párpado cuando hablemos de patología del párpado. Es uno de los siguientes temas. Me sirve este perfil porque miren, se dan cuenta de que se forman dos márgenes, ¿ya? Hay una línea divisoria que se llama línea gris y a partir de esa línea gris para adelante le llaman lámina anterior y a partir de esa línea gris para atrás le llaman lámina posterior. En la lámina anterior encontramos las pestañas, encontramos las glándulas de 6 mol y por detrás de esa línea de gris, en la lámina posterior, encontramos las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son estas estructuras, en este caso acá negritas, que son como estructuras tubulares y están rodeadas por el tarso, que es una especie de tejido fibrótico, ¿ya? Que da punto para que se inserte este músculo de Müller y pueda también participar en lo que es la elevación del párpado. Igual que este músculo que es el elevador del párpado como tal. Acá tenemos, miren, por ejemplo, acá estamos el techo orbitario por acá y acá hay una línea, techo de la órbita, bueno, acá está la piel, grasita, techo de la órbita y miren, acá hay un límite. Esta línea que la estoy delineando en azul, miren, acá la mencionan, su nombre es el septum y es un tejido muy importante porque es una especie de barrera para que cuando hayan infecciones tipo celulitis, la infección se quede acá y no pase por detrás o sea posectal, para que no se haga posterior o no se haga una celulitis de órbita, se quede aquí afuera en la superficie y una celulitis presectal es bastante más fácil el manejo y tiene menos repercusiones y menos complicaciones. En cambio, cuando está injuriado el septum o cuando ya hay cierta clínica que me hace ver que el microorganismo penetró el septum y llegó a esta zona, probablemente como resultado de ello podamos tener celulitis posectales, ¿ya? O la celulitis que le llaman orbitaria, ya con un cuadro específico, con aquinesia y poca movilidad ocular y el globo ocular como que se ve bastante más evidente que hemosis, edema periorbitario, por ejemplo. El orbicular es este, pues, ¿no? Lo que forma así como pequeñas órbitas. El mismo nombre lo dice. Entonces, en el aparato lacrimal, lo importante es que... espérame un segundo. Ok. Lo importante en esto del aparato lacrimal es que las lágrimas tienen también un equilibrio. Al igual que hablamos del equilibrio entre la formación del humor acuoso por delante y el drenaje del humor acuoso, hay también un equilibrio entre lo que es la formación de las lágrimas a nivel de las glándulas lagrimales y a nivel de su drenaje. Y entonces, cuando hay una buena formación y un buen drenaje, todo está acorde, ¿no? Pero en cambio, cuando hay obstrucción de la vía, se obstruye un canalículo, o a nivel del saco hay una inflamación, obstrucción, entonces ya no se va por acá la lágrima, entonces tiende a chorrearse. Entonces, ahí la epífora, el lagrimeo del paciente. ¿Ya?
El nervio óptico es una confluencia de lo que son fibras de células ganglionares, los axones de este. Entonces, cuando nosotros vemos en un fondo de ojos, vemos una estructura circular, ¿ya? Con un agujero central o excavación. ¿De dónde se forma este nervio óptico? De la confluencia de todas las fibras ópticas que provienen de lo que es la retina, ¿ya? Entonces, las fibras o las capas de células ganglionares emiten una distribución así, desde acá a la retina, vienen por acá, por ejemplo, formando las fibras arciformes, una especie de arco, llegando a lo que es el nervio óptico, superior, inferior, ¿ya? Fibras nasales por acá, y el haz papilomacular, que son las fibras rectas de acá. Arciformes, nasales y papilomacular rectas. Entonces, toda esa confluencia en el centro de acá de lo que es la estructura como tal, forma el nervio óptico, se ve así. Entonces, estas tres. Haz papilomacular, fibras arciformes, tanto superior como inferior, y las fibras radiales o nasales. ¿Ok? El nervio óptico no es una estructura que está solamente en el fondo de ojos como tal. El fondo de ojos es lo que vemos, sino que el, el- si vemos de perfil el globo ocular, imagínense que mi puño es el globo ocular, el nervio óptico sale del globo ocular y discurre a través de todo lo que es la órbita. La órbita es la estructura, ¿recuerdan? La base trunca que estaba ahí, acá está el nervio, acá está el globo ocular y el nervio óptico sale por acá. Entonces hay una parte de nervio óptico que está a través de la órbita, por dentro de la órbita, y hay una parte que ya está entrando al hueso incluso. Entonces eso hace encontrar o determinar porciones de nervio óptico, tanto intraocular, lo que vemos, nervio óptico intraocular, nervio óptico orbitario, lo que discurre dentro de la órbita, intracanalicular, dentro del hueso, intracraneal, un nervio óptico que ya está dentro del cráneo, de la bóveda craneal como tal. Vías ópticas, chicos, yo les recomiendo esto, ver, como estamos atrasados los 15 minutos que hemos perdido al inicio, ver el video de baja rentabilidad, las primeras 2, 3 diapos, hablo de esto y hago una explicación bastante detallada al respecto. Ahí vamos a ver lo que es las fibras visuales, el recorrido visual y lo que es su correlación con alteraciones campimétricas, que eso es lo que normalmente podría ayudarnos para resolver casos clínicos y podrían ser motivos de examen. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar para que ustedes lo vean en el curso de baja rentabilidad. Es parte de anatomía. Si se dan cuenta, les estoy dando tips de anatomía nada más. No estamos haciendo todavía lo que es patología de párpados, glaucoma y retina, que es lo que es más preguntado para ustedes y es lo que ya viene a continuación. Entonces, a nivel de neurooftalmo, sí yo hago hincapié en estas funciones. Hay funciones simpáticas y vemos el Fénix, que tenemos que darle prioridad al respecto, porque ha sido seguramente motivo de algún examen. Entonces, recuérdense. Entonces, ¿qué nos pueden preguntar a nivel de lo que es el... Uy, está muy grueso. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar a nivel de las vías simpáticas? Es que las vías simpáticas que vienen a partir de acá, del hipotálamo, ya emiten unas fibras, la primera neurona viene bajando por lo que es el tronco encefálico hasta nivel de C7, C8, D1, D2, T1, T2, que es lo mismo, ¿no? Ahí se hace la primera sinapsis y a nivel donde está el ganglio espinal se forma la segunda neurona que ya va a ascender, ¿no? Pasando por la subclavia y subiendo, hasta la parte donde va a ir inervando acá. Músculo de Müller, como le dijimos hace un momento, músculo de Müller tenía que ver con lo que es elevación del párpado, acá tenemos la inervación simpática de ese músculo, pero también tiene que ver una inervación simpática a nivel del músculo pupilar, dilatador de la pupila, ¿no? Entonces, por eso que cuando hay descarga adrenérgica, la pupila, ¡pum!, se abre, se dilata, excitación, se dilata para ver mejor
contrario a lo que es el parasimpático, ¿no? ¿Y algo más que nos sirve acá? No, yo creo que eso nos sirve. Hay una función vasomotora y el músculo del miolo y la dilatación, la midriasis. Entonces, esto me puede dar midriasis. Entonces, la lesión de la vía simpática en cualquier nivel puede dar midriasis. ¿Por qué da midriasis? Perdón, da miosis. Porque cuando se daña la vía simpática, este, por ejemplo, un síndrome de Horner, ¿no? Tosis, miosis, anhidrosis, tosis, caída del párpado, porque al haber una lesión, por ejemplo, una lesión a este nivel, a nivel de ápice pulmonar, por ejemplo, un pancoa, qué sé yo, daña esta vía simpática, entonces ya no va a haber midriasis porque no va a haber función simpática, entonces va a prevalecer el otro, el parasimpático. Entonces hay miosis. El párpado al dañar el músculo de Müller, se va a caer, produciendo lo que es la tosis, ¿no? Y justificando un poco la clínica. En su contraparte, lo que es las vías parasimpáticas, y esto también es motivo del Fénix, hay que quedarnos con él, nos preguntan principalmente lo que es defectos pupilar aferente del relativo y la explicación del por qué se da y cómo es que se explica. ¿Por qué si yo ilumino un ojito, por qué se contrae el otro? Quiero ver el chat porque no estoy seguro si me están escribiendo. Al H. Bien, entonces acá lo importante es que si nosotros tenemos una fuente de luz, ya a este nivel, esa luz que es recibida solamente en el ojo izquierdo, va a ser recibido el estímulo visual por la retina, los fotorreceptores, y estos a través del nervio óptico discurren, como se recordarán, la retina temporal va a ir a través del nervio óptico al quiasma óptico y no se va a decusar y va a seguir a través de las cintillas ópticas, siguiendo a través de los cuerpos geniculados a una estructura que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. En cambio, las fibras nasales del mismo ojo que sí recibió la luz van a hacer una decusación, van a ir para el otro lado. Entonces, esta decusación es lo que permite de que ambos núcleos, primero los núcleos el tercer núcleo, el Westphal, y después los núcleos pretectales, este, núcleos pretectales y los núcleos de Westphal, van a recibir información visual de ambos lados, uno por el lado que no decusó y otro por el lado que sí decusó. Entonces ya va a informar acá que hay un estímulo luminoso y va a informar acá que hay un estímulo luminoso. A partir de acá y de estos núcleos se van a hacer las vías eferentes, la respuesta, que viene a través del tercer par craneal. Es por eso que las fibras parasimpáticas viajan con el tercer par craneal. Entonces, una lesión del tercer par craneal, si yo tengo una clínica de un paciente que me viene con desviación de la mirada para mirar arriba, ¿no? Y de repente hay midriasis, yo pensaría de que había una lesión del tercer par craneal, porque estamos comprometiendo motilidad ocular hacia arriba y está habiendo midriasis, es decir, al haberse dañado las fibras parasimpáticas, ya no hay miosis y predomina el contrario, ¿no? Lo opuesto, el dilatador, es por eso que se dilata y hace midriasis. Entonces esa respuesta eferente viene por acá y llega hasta acá, hasta la parte del músculo dilatador del iris o de la pupila. Es por eso que emite para acá, pero este núcleo también emite una respuesta por acá. Entonces, si bien yo solo he iluminado un ojo, la respuesta de dilatación o de contracción de ese ojito va a ser bilateral. ¿Ya? Esa es una respuesta normal. Yo ilumino un ojo y va a haber respuesta en el otro también. Eso es normal. El problema está cuando ilumino un ojo y de repente no hay respuesta en el otro. Quiere decir que en alguna parte de la vía hay un daño. ¿Ok?
O no hay respuesta en el mismo ojo incluso, puede ser también. ¿Ya? La función es estrictamente lo que es miosis. ¿Ya?